Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo se puede crear una cultura en favor del acogimiento familiar, acogida temporal de niños en situación de desprotección social. Hoy hemos invitado al programa a Chema Uribe, uno de los responsables de un ciclo relacionado con este tema que se pone en marcha próximamente en los cines Golem Bayona de Pamplona. ¿Cómo refleja el cine esta fórmula de convivencia? Enseguida lo vemos en el programa, en una tarde en la que tendremos también la oportunidad de conocer los estrenos de cine de este fin de semana. Nuestro crítico Fermín Martínez nos presenta 4 películas, entre ellas La chica del tren, El contable y Verano en Brooklyn, entre otras novedades. En un día en el que vamos a conocer, con ayuda de Serafín Zubiri y Mauricio Blanco, los detalles de la media maratón Zubiri Pamplona, que se va a celebrar el sábado y en la que al menos 3 corredores llevarán camisetas que leen el corazón. Enseguida les vamos a dar más detalles acerca de este asunto en una tarde en la que también traemos literatura, novedades literarias relacionadas con el régimen nazi. Comenzamos. Hoy abrimos el programa con literatura, precisamente con el profesor Francisco Javier Blázquez, que hoy nos acompaña con su obra Las huellas del silencio. Profesor, ¿qué tal está? Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pública de Navarra, con numerosos artículos, ensayos y libros en torno al nacionalsocialismo, un tema que siempre le ha interesado y que también aparece o es una de las claves de este libro que hoy nos trae al programa, Las huellas del silencio. 2 claves en este caso, ¿no? Régimen nazi y Camino de Santiago, profesor. Efectivamente, el tema que se trata es un tema duro, son las prácticas eutanásicas durante el nazismo, es un tema conocido en parte, pero no quizás en profundidad, y de hecho cuando abordamos esa cuestión nos encontramos con dificultad a la hora de manejar bibliografía. Y entonces, una vez que ya trabajé por razones profesionales, pues presentando una comunicación en un congreso y haciendo alguna publicación, después vi la posibilidad de darlo a conocer a través de la literatura, sí, para que tuviera un acceso, fuese más accesible a más gente, y por esa razón la de embarcarlo en el camino de Santiago, que siempre la aventura, sí, el viaje, pues permite como más juego. Quizá todos en general conocemos, ¿no?, el exterminio en la época nazi, el exterminio de judíos fundamentalmente, pero usted aborda precisamente un paso previo, un exterminio, una eutanasia en centros sanitarios para personas consideradas indignas, personas mayores, niños. ¿Qué perfil de personas eran exterminadas antes de lo que pueden ser los campos de concentración? Pues efectivamente ese es el tema central. El problema es que los nazis tienen un concepto de raza aria en la cual existen unas cualidades, unas capacidades, unos atributos que no casan con la persona que es enferma, enferma mental, enferma física, que padece Alzheimer, que padece Parkinson, que consume mucho gasto sanitario, y entonces Hitler firma un decreto haciéndolo coincidir con la invasión de Polonia y por consiguiente con el comienzo de la guerra, para hacer ver que el dinero que se gasta en esta gente, en los centros de salud mental y en los centros de rehabilitación física, es muy costoso y que ese dinero se necesita para la guerra. Y entonces, según él, no tiene sentido que gente joven dé su sangre por la patria y mueran, y la gente mayor, sin embargo, pervivan durante tanto tiempo. Y entonces, de manera clandestina, al principio, lo que hace es desarrollar un programa que se llama Acción T4, sí, en el cual comienza a matar a gente alemana, en este caso, no importa si eran o no judíos ni eran gitanos, sino propiamente alemanes, por la cuestión racial respecto de su condición física. Con lo cual se puede decir que este programa eutanásico, como lo denominaban, es como la antesala de lo que después va a ser el Holocausto judío. Sí. ¿Cuántas personas pudieron fallecer o ser asesinadas a través de estas prácticas?
Pues se habla de decenas de miles, es difícil cuantificar exactamente porque lo llevaban muy en secreto y después, una vez que advirtieron lo que estaba pasando, intentaron destruirlo como pasó con los campos de exterminio. Pero podrían ser igual 100.000, 120.000 personas y comenzaron con un niño, el niño K, que es concretamente cuando Brand en los juicios de Nuremberg habla de un niño pequeño a los cuales les inyectaban productos químicos o bien los dejaban morir por inanición. Personas que padecían cualquier enfermedad que pudiera ser neurológica, cualquier enfermedad que pudiera ser mental, y ya fueran mayores, niños, adultos, jóvenes, chicas, chicos, no importaba. Había que depurar la raza para evitar que eso se transmitiera negativamente. Sí, con la connivencia de médicos, pero sobre todo psiquiatras, en esta denominada muerte compasiva, ¿no? Efectivamente. Ellos lo que hacían, al principio no sabían nada. A los centros de salud donde estaban internados les pedían datos sobre los pacientes, cuál era su estado y si podían o no trabajar. A continuación esa información la procesaban, la centralizaban y a partir de ahí los trasladaban en autobuses que tenían los cristales tintados, por así decir, para que no se viera desde fuera, y los llevaban a centros como Hadamar, concretamente, o Harheim, que fue otro hospital que lo transformaron precisamente, crearon cámaras de gas para exterminarlos. Entonces hubo gente que al principio no sabía nada y sin embargo hubo otra gente que cambió la bata de médico por el uniforme de las SS y participó activamente de una manera directa. ¿Qué grado de connivencia han tenido, por ejemplo, además de profesionales sanitarios, los juristas del régimen? Pues enorme. Como filósofos, como científicos, como biólogos, de hecho se creaban cátedras de higiene racial en las universidades, cátedras de antropología, y después pues tenemos casos como Schmidt, por ejemplo, y otros muchos que colaboraron, como se vio claramente, en la solución final, en la decisión que toman en el barrio de Wannsee, cuando los juristas, doctores en Derecho, participan, miembros del gobierno, en la redacción de un documento para ya prácticamente hacerlos salir del ámbito de los derechos, del ámbito de la sociedad, y para que los judíos sean casi como Infamingen, que llamaban, personas que ya no eran humanos, y a partir de ahí ya podían exterminarlos. Sí, profesor, ¿se ha hecho justicia para con esas personas que perdieron la vida así, de esta manera, en centros de salud, por tener algunas dificultades en su aspecto físico o algunas discapacidades o algunas cuestiones que no eran bien vistas por el régimen? ¿Se ha hecho justicia para esas personas? Ese tema siempre está revisándose, porque si bien es verdad que hubo un proceso de desnazificación después de la guerra, también es verdad que había temas que quedaban ocultos, y en el caso de la salud mental particularmente era además más grotesco si cabe, con lo cual la reparación probablemente en muchísimos casos quedó todavía sin hacer. Por ejemplo, lo que hacían era, una vez que los mataban, pues en el libro la historia es, por ejemplo, de un niño pequeño cuyos padres están preocupados, lo llevan a un hospital, allí le dicen que lo van a curar, y entonces después, al cabo de un tiempo, les enviaban cenizas diciendo que, les enviaban una carta diciendo que si querían, podrían enviarle las cenizas, si no, las dejaban allá, y que había fallecido después de haber hecho todo lo posible para que pudiera sobrevivir, pero que por razones de salud pública, una vez que había fallecido, pues tenían que incinerarlos. La verdad era que las cenizas las mezclaban de todos ellos, las metían después en pequeñas cajas y las enviaban o las podían recoger, pero eran indistintas. Y además lo hacían de una manera que supuestamente era organizada, pero tampoco era tal así. Hasta el punto de que había familias cuyos hijos habían sido operados de apendicitis y después, posteriormente, les decían en la carta que habían fallecido como consecuencia de una inflamación del apéndice, con lo cual decían, pero si es imposible, ya había sido operado. Es decir, se hacía todo de una forma bastante oscura, muy oculta, y al final se cometían muchos errores. Y entonces, claro, la reparación respecto de eso realmente es difícil, es complicada. Se puede hablar de un doble exterminio en este caso, ¿no, profesor? Sí, en este caso además, sobre todo, inicialmente sobre los propios alemanes. Por eso Hadamar, ese es el tema que es muy importante recordar. Hadamar fue el preludio del Holocausto. Ahí fue donde primero los nazis exterminaron a los propios alemanes, a su propio pueblo, por razones biológicas puramente, por razones raciales. Y a partir de ahí aplicaron el método y después aplicaron el ciclón B, ese producto químico, en los centros para gasear y para asesinar a los judíos. Pero el precedente, el primer estadio, se produce en 1940 en Hadamar y en estos centros como Harheim, en los cuales asesinan a los propios alemanes por razones propiamente degenerativas, porque creían que la raza de esa forma, si no, podía perjudicarse. Sí, Francisco Javier, y esto usted lo lleva a la novela, ¿no?, que
presentamos hoy, Las huellas del silencio, con un protagonista como es un profesor belga, que es Philippe, que se encuentra con otra serie de personajes, un psiquiatra, médico de familia, una periodista, con diferentes escenarios, pero todo bajo el prisma de esta situación de racismo en Alemania. Eso es. La verdad es que el reto era cómo hacer extensivo a la población, a la gente que tenga interés en leer sobre estos temas, una cuestión que es tan complicada y al mismo tiempo tan dura, tan difícil, ¿no?, de asimilar. Entonces, claro, yo vengo ahora de Gijón, de un congreso mundial de bioética, pues hace 3 años estuve allí y llevé este tema como comunicación a un congreso. A partir de ahí en la facultad hicimos un libro, pues un capítulo, pero claro, hacer una monografía sobre esto pues solamente va para gente especializada. Sí, quizá más técnico, ¿no? Eso es más técnico, efectivamente. Entonces, la posibilidad era esa, abrirlo más. Entonces hay que crear una historia que transcurre en el Camino de Santiago, en la cual Philippe, que es un profesor de historia belga, se encuentra allí con una serie de alemanes que están haciendo el Camino de Santiago también. Entonces hay un periodista, un médico de familia, un psiquiatra, un biólogo, una enfermera, y coinciden. Entonces coinciden y le preguntan, ¿y tú qué haces? ¿Qué haces aquí? Pues yo soy belga, soy profesor de historia en un instituto y estoy haciendo el doctorado. ¿Y sobre qué? Pues sobre la cuestión racial en el nacionalsocialismo. Ahí va, pues si nosotros somos alemanes, oye, pues sobre esto podemos hablar porque tenemos experiencia en nuestras consultas con los pacientes, ya iremos hablando. Entonces, poquito a poco va transcurriendo las etapas, él se va haciendo amigo de ellos de una manera espontánea, ellos le agradecen porque como es belga, habla bien idiomas, con lo cual le pueden ayudar y entonces ellos le van facilitando información y cada vez él va sabiendo más cosas, con lo cual pues va teniendo datos muy importantes. Y aparece una joven holandesa que es Beatriz. Efectivamente, entonces había que poner también algo más que no fuera solamente viaje y eutanasia. Y entonces aparece una protagonista, coprotagonista, que es Beatriz, que es una muchacha holandesa, por consiguiente puede hablar con él perfectamente el idioma. Que es músico, ella es músico, efectivamente, además, y entonces, bueno, van intimando, van conociéndose, y en un momento dado ella le cuenta también alguna experiencia familiar que ha vivido de cerca y que tiene que ver con este tema. Y ella le cuenta eso, alguna clave más de este siniestro proyecto. Profesor Francisco Javier Blázquez, muchísimas gracias por presentarnos su libro, por darnos también pistas de ese horror que se vivió en Alemania, quizá el más conocido, el exterminio judío, pero quizá no tanto, ¿no? Esta previa de muerte y de, de terror que se vivió en ese país, y es el exterminio en centros de salud, como decíamos, esa eutanasia, esa muerte compasiva. Muchísimas gracias por acompañarnos y por presentar el programa, en el programa, ¿no?, este libro. Gracias. Muchas gracias. Mucho éxito, gracias. Bueno, nosotros ahora también les vamos a presentar al menos un avance de nuestro programa de hoy, Primer Plano, con todo el equipo del programa de reportajes en profundidad, y con Vera Villafranca, que nos ofrece este pequeño avance. No se potencia y no se refuerza la educación pública con recursos. No tenemos los presupuestos que deberíamos tener. En relación a la concertada, a mí me parece injusto la tasa que tenemos de inmigración. ¿Cuánto es? Pues estará en un 50% en el modelo de mis hijas, pero para nosotros nunca ha sido problema ninguno. Es alta, nos gustaría que fuese menos. Pero sí que es cierto que cada uno en función de sus rentas tendrá que poder elegir pues aquí o allá, no sé. Hay en Pamplona, en Navarra, colegios gueto, colegios de élite. Sí que existen centros con una distribución altísima, que puede ser un 70% de minorías socialmente desfavorecidas y otros que el porcentaje es mínimo. ¿Hay colegios de ricos y de pobres? Dependiendo de la situación o de la procedencia de la familia, se está haciendo, entiendo, que por los criterios que hay ahora mismo, una selección natural. ¿Una selección natural en qué sentido? De que hay familias con un poder adquisitivo mayor y socioeconómicamente mejor situadas que están apostando por un tipo de escuela. ¿Cuál sería? La concertada. ¿Todo el mundo puede venir a esta Ikastola? ¿Es una Ikastola elitista? Nos gusta que aquí en una clase pues lo mismo pueda haber pues el hijo de un pescatero o de un carnicero o de un hostelero, el hijo de un cirujano, porque todos somos lo mismo, todos tenemos el mismo valor.
Bueno, pues ahí tenemos esa posibilidad para esta noche, una buena opción de profundizar en un tema importante, sin duda, en Navarra. Primer plano, se los recomendamos. Pero ahora les recomendamos también un poquito de deporte. Ya saben que los jueves tenemos diferentes planes de fin de semana. Hoy les damos la bienvenida a Serafín Zubiri, atleta, deportista. ¿Qué tal, Serafín? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Fenomenal. Bien, deportista a tope como siempre, ¿no? Sí, como siempre. Sin bajar la guardia, Sí. como se suele decir, ¿verdad? Cada vez más. Cada vez Hay que más estar incluso. atentos, sí. Efectivamente. Sí. Y Mauricio Blanco, ¿qué tal, Mauricio? Hola, Buenas ¿qué hay? ¿Qué tardes. tal? Gracias por tu Estupendamente. compañía también. A vosotros. Bueno, pues estamos acostumbrados a la Roncesvalles Zubiri, pero ahora tenemos la Zubiri Pamplona y por eso estáis hoy aquí. Había que cerrar el círculo. Eso es, media maratón, 21 kilómetros. Este fin de semana esperáis al menos 900 participantes. ¿Cómo va todo hasta el momento? Bueno, hemos tenido que cerrar la participación ¿Sí? y la inscripción porque hemos llegado a 900. Con lo cual, pues, las expectativas más que cumplidas. Sí. Y ahora, pues, a esperar que el tiempo acompañe un poquito Sí. y que todo el mundo termine igual que empieza. Eso es. Bueno, pero a los corredores el tiempo no les parece tan determinante, ¿no, Serafín? Bueno, Relativamente, ¿no? Relativamente, sí. Hombre, si hace mucho calor, pues se sufre más, se suda más. Si hace Sí. mucho frío, también te cuesta más entrar en calor. Lo ideal es que haga pues una temperatura media y que no llueva Sí, sí. Y que no haya mucho sol. Eso sería lo ideal, pero bueno, es igual. Lo que sí hacemos es una vez que ya te pones, ya te adaptas a lo que toque y ya Sí. está, y tiras para adelante. Claro. Hoy, por cierto, he sabido que, bueno, al menos 3 corredores van a llevar una camiseta especial, ¿verdad? Una camiseta que registra la actividad cardíaca, ¿no? Contarnos un poco esta idea, ¿en qué consiste? Bueno, yo no llevo camiseta, yo llevo con el teléfono un Sí. programa y a través Sí. de una cinta en el pecho pues me va diciendo todas mis constantes, ¿no? de corazón, en qué zona de ritmo cardíaco voy, Sí. cuánto hago por kilómetro y tal. Pero sí, efectivamente creo que hay unas camisetas que ya no te hace falta ni llevar la cinta esa en el pecho, ya la propia camiseta la tiene implementada. Te lee el corazón, ¿no? Y eso supongo que se conectará a algún tipo de reloj Sí. y te va dando pues esa información. Claro. Bueno, curioso, ¿no? La tecnología que avanza también Cada día más, cada día más y también en este sentido, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del recorrido, las inscripciones completadas, como hemos dicho, y el recorrido. ¿Qué destacaríamos de este planteamiento que habéis hecho de Zubiri a Pamplona? Yo creo que, a ver, vamos a empezar diciendo que cuando hacíamos la Roncesvalles Zubiri, Sí. siempre pensamos en llegar Sí. a Pamplona. ¿Por qué? Porque realmente entre Roncesvalles y Pamplona hay la distancia de un maratón, Sí, sí. 42 kilómetros. Pero siempre nos lo planteábamos siguiendo el camino de Santiago, ¿no? Al final, bueno, pues nos pusimos de acuerdo y decidimos hacerlo por la carretera. ¿Qué podemos vender, por Sí, decirlo sí. de alguna manera? Vale, el recorrido es francamente bonito para ser carretera, porque Sí. todos los recorridos en carretera suelen ser áridos, pero este no. Este es una carretera que está muy bien arropada por todos los árboles y la naturaleza, y luego tiene una cosa muy importante, y es que es descendente. Es decir, al final del recorrido, quitando las últimas cuestas, Sí. pero sumando cuestas para arriba y para abajo, tiene un desnivel de 200 metros negativos, es decir, va en descenso 200 metros. Bueno, Sí. pero hay alguna cuesta por ahí, Anchori, Claro, y sí, alguna sí. más. Cuestas. Sí, que Claro hay que que hacerla, sí. y sobre todo la última, que claro, es llegar Sí, sí, bueno. al Corralillo del Domingo. Gas y hay Eso que es. subirse todo Santo Domingo hasta el final. Sí, Y sí, eso que ya en el después de kilómetro 21 kilómetros, ya es bastante, pues bastante imagínate. fuerte, ¿verdad? Para llegar a la plaza consistorial, ahí Sí. concluye, ¿verdad? Efectivamente, sí. Eso es 2 horas máximo, ¿no? ¿Se permitirá, entiendo, o algo más de 2 horas? Pues no lo sé, supongo que sí, ¿no, Mauricio? El control No, está el cerrado control está cerrado a las 3 horas. A las a las 3 3. horas. Bueno. Ajá. Hombre, yo espero hacerlo en menos de 2 horas. Sí, sí, sí. Sí, Hombre, ¿no? tú seguro, ¿no, Serafín? ¿Tú? Bueno, pero no te creas, no estoy ¿Cuál muy- es a tu ver, récord ahora mismo en media maratón? Media maratón, a ver, lo que pasa es que no es media. Yo tengo en la BBVA San Sebastián, por ejemplo, hora Sí. 23. Pero claro, no es homologable, y sobre todo porque eran otros tiempos y yo la había preparado. Yo ahora no Sí. he preparado específicamente esta carrera, solamente llevo esta semana y la pasada. He podido hacer un par de distancias de 15, pero hasta ahora no he podido Sí. entrenar, porque estoy haciendo mucha bici, estuve corriendo un duatlón en septiembre, luego una contrarreloj hace 2 domingos en Ordicia, en fin, hago multideporte, entonces no me da tiempo a preparar específicamente
esta carrera. Lo que pasa es que me hacía mucha ilusión correrla porque une Zubiri, que es de donde yo soy, Claro. con Pamplona, que es la ciudad en la que vivo, con lo cual, Exacto. y luego lo que dice Mauricio, en la continuidad del camino, ¿no?, de Santiago, es decir, yo ya tengo hecho Roncesvalles-Zubiri en 2 ocasiones, Sí, sí. y poder completar hasta Pamplona, pues no sé, me parece Es interesante. bonito, interesante. Claro que sí. Y ha habido, bueno, personas de muchos lugares diferentes a Navarra, de fuera de Navarra, que van a venir a esta prueba. Sí, sí, sí. Quizá No te buenos puedo decir conocedores el dato de este exacto, recorrido. Pero andábamos, las últimas veces que mirábamos, andábamos en 16 distintas comunidades Sí. que tenían corredores que venían. Claro que sí. Importante también el estado en el que se va a correr, no solo el entrenamiento, ¿no? Tenéis, creo, un acuerdo además con la Clínica San Miguel, ante la posibilidad, Efectivamente, bueno, pues sí. de hacerse un reconocimiento médico Sí, hemos dado esa e ir en posibilidad. condiciones, ¿no?, a correr. Correcto. Evidentemente, hoy en día, el que se pone a correr sin ver primero cómo está físicamente, yo creo que es una locura. Hoy en día todo el mundo ya tiene a su alcance la posibilidad de poder saber cuál es su estado físico y si tiene algún riesgo o no lo tiene. De cualquier manera, la cobertura sanitaria es muy buena. Sí. La DIA va a poner varias ambulancias medicalizadas y, como tú bien decías, pues, si hubiera alguna evacuación, Sí. pues la Clínica San Miguel está dispuesta para cualquier emergencia. ¿Qué perfil de corredores encontramos en las medias maratones, Serafín? Yo Tú que creo ya estás de todo, ¿no? acostumbrado... Y cada vez más, además, Sí. porque el mundo del running se ha abierto, ¿no?, a todos los ámbitos y a todas las... Entonces yo creo que es un perfil muy heterogéneo, ¿no?, de todo tipo de personas. Evidentemente, para hacer una media maratón ya tienen que ser de gente que hace deporte con asiduidad, ¿no? Pero yo creo que el perfil sí, de todo. Habrá desde gente joven, gente, pues eso, menos joven y gente mayor también, ¿no? Mauricio, yo no sé si tenéis datos así de inscripciones por Como edades. tú, sí, como tú dices, realmente el perfil es es un abanico heterogéneo. Sí, empieza en 18 Sí. y normalmente está, digamos, la mayor participación entre los 30 y los 50. Pero vamos. Perfecto. Sí, porque las distancias largas de carreras de fondo, cuanto más edad tienes, mejor, ¿no? Cuando eres más joven, pues estás más preparado para hacer pruebas de explosividad más cortas y tal, pero con la edad se gana en fondo, ¿no? Claro. Bien. Serafín como padrino, ¿no?, de esta carrera, ¿verdad? Podríamos decir, ¿no? Bueno, sí, hombre, llevo muchos años haciendo deporte, sale de mi pueblo la carrera, en fin, yo creo que sí, tiene muchas connotaciones, ¿no? Serafín está unido a todo lo que signifique deporte y Zubiri, la Así por es. vida. Claro. De verdad que Y sí. máxime si en este caso la carrera la organiza Zaldico, que es bueno, la asociación deportiva que hace la Roncesvalles-Zubiri, con la que yo estoy involucrado también desde el principio, Sí, ¿no? sí. Pues bueno, pues es como de la familia, ¿no? Claro. Uno más. Bueno, se puede considerar casi el prolegómeno de la Beovia San Sebastián, ¿no? Que muchos de esos 900... Pero mucho más bonita ¿eh? que la Beovia San Sebastián, esta carrera. Más bonita esta, ¿no? Muchísimo más. ¿Eh? No, Además, no, porque es no vamos más a nuestra, comparar. ¿no? Más No, y cercana, porque, ¿verdad? aparte Sí. de que es nuestra, es que realmente es más bonita. Es más bonita, sí, objetivamente es más bonita Sí, desde sí, el punto de sí. vista pero incluso más cómoda también. A ver, yo la Beovia San Sebastián la he corrido muchos años, pero a mí ya es una carrera que me resulta incómoda. De hecho, ya no la voy a volver a correr más. Como mucho patinarla, que Sí. hace 2 años la patiné, porque ya se puede hacer en patines. Sí. Mira, eso es algo, Mauricio, que os podríais plantear en un futuro. A lo ¿Por mejor qué no hacerlo en implementar patines? esa posibilidad. ¿Eh? Es la primera edición y tenemos que experimentar. Hay que valorar un Claro. poquito cómo va Lógico, este año, ¿no? lógico. No, y sobre todo eso, que es una carrera que al no haber tanta gente, eso es positivo para el corredor. Es decir, el corredor lo que queremos es comodidad y la garantía de que va a estar bien organizada está, porque si la hacen Zaldico, que ya tienen muchísima experiencia, Sí. vamos, el corredor va a estar mucho mejor atendido a todos los niveles. Las carreras muy masificadas al final se despersonalizan mucho, ¿no? Y a mí me parecen eso, incómodas. Esta no, vamos a correr con mucha comodidad, 900 personas, pues fíjate, Sí. hay carretera para todos, ¿no? Pero es que estamos hablando de la Beovia, pueden ser, yo qué sé, 30.000, Así es es. una barbaridad. ¿no? Exacto, bueno, pues carretera para todos, fin de semana que esperemos que cumpla un poquito el tiempo, que sea un éxito, que todo termine bien, que no haya ningún problema y que el año que viene pues estemos hablando de la Eso es lo segunda que esperamos. edición, ¿eh, Mauricio? Yo, para mí, lo que me daba miedo cuando hablábamos del tiempo no era por el corredor, porque, como bien dice Serafín, el corredor se prepara y corre. Sí. Era por el público, porque para la organización que lleva mucho tiempo trabajando
en esto es importante que todo el público esté volcado. Y la verdad que yo creo que un domingo, un sábado por la mañana y un fin de semana, todos los pamploneses ir a la Plaza del Chupinato a ver llegar la carrera es un lujo. Exacto, ¿no? Y el público es tan importante, ¿verdad?, en esos metros finales de una media maratón. Y en este caso más si cabe, yo creo, porque cuando estemos subiendo esas cuestas de Santo Domingo, bueno, si nos hubieran aumentado la carrera hasta la Plaza de Toros, muchos ni llegaríamos igual. Bueno, hacer todo el recorrido. No sería tu caso, seguramente, Serafín, pero es verdad que los aplausos y el calor del público, cuando hay tanto esfuerzo, ¿no?, en todo el cuerpo y muy especialmente en las piernas, pues se agradecen muchísimo. Ojalá sea un éxito. Serafín Zubiri, muchísimas gracias. A vosotros. Disfrutaremos también de tu carrera. Gracias, de verdad. Gracias. Mauricio, muchísimas gracias, suerte y ojalá sea un día perfecto. Esperemos que sí, seguro. Gracias, de verdad. Hacemos una breve pausa y seguimos con otros temas.